Primera de Samuel capítulo 3. Gloria a Dios. Amén. ¿Tienen? Miramos, Primera de Samuel está después de Jueces, en el Antiguo Testamento. Muy bien, vamos a leer entonces lo que dice. Son los primeros versículos nada más. Y bueno, que el Espíritu Santo nos ayude. Amén. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, con sus ojos, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Gracias. Señor, gracias por esta palabra. Queremos que tu Espíritu Santo sea quien ministre, Señor. No queremos nada humano en este lugar. Queremos que tu Espíritu Santo hable a la iglesia, nos hable a todos los que estamos aquí. Por eso, Señor, haznos sensible también a tu palabra, a tu Espíritu Santo, que los oídos espirituales se abran en esta hora y que toda distracción sea quitada. En el nombre de Jesús declaro victoria, declaro cielos abiertos y sanidad sobre los enfermos y fortaleza para aquel que está cansado o debilitado. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar hoy de la visión de Dios, pero vamos a hablar de la necesidad de tener visión de Dios. Amén. La necesidad de tener visión de Dios. Aquí la Biblia dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había palabra de Dios. Y dice que no había visión con frecuencia. Importante dos cosas, ¿no? La palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. ¿Por qué la palabra de Dios escaseaba? Porque era el profeta, ¿verdad? Dios hablaba a través de los profetas. Aquí estamos en el Antiguo Testamento. Dios hablaba a través de los profetas. Si Dios quería hablarle al pueblo o al rey, a quien sea, en la gran mayoría Dios trataba directamente con el profeta. El profeta era el vocero de Dios. Dios revelaba el mensaje al profeta, le daba el mensaje al profeta y el profeta enviaba el mensaje al pueblo. El pueblo obedecía o el pueblo desobedecía. El pueblo creía o no creía. Pero era la forma, ¿verdad? Dios no enviaba el mensaje a todos. Esta palabra todavía no existía, ¿verdad? En aquella época. Entonces Dios se mostraba de esa forma. Entonces no había profetas en esa época. No había profeta que trajera mensaje. En una ocasión, la parte de los jueces más atrás dice que no había palabra, no había ley, no había profetas, y cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, en realidad había un cierto desorden. La gente andaba confundida, andaba mal. Y acá dice que escaseaba en aquellos días la palabra del Señor y no había visión de Dios con frecuencia. Ahora, hermanos, para nosotros los creyentes, hoy tenemos la palabra de Dios. Hoy no sería excusa, ¿verdad? Porque hoy tenemos toda la Biblia, toda la palabra de Dios escrita aquí, amén. Y aparte de eso tenemos el Espíritu Santo. Pero hay que tener mucho cuidado igual. Sabemos que todos los creyentes tenemos visión. Hay una visión que es natural. La visión natural es aquella visión que uno ve con sus propios ojos. Es la mirada que uno tiene, hermanos, pero es una mirada desde el punto de vista humano, natural, ¿verdad? Y muchas veces, como creyentes, en el lugar de usar la visión de Dios, usamos esta visión, la visión natural, para resolver muchos asuntos que deberían resolverse de otra forma.
¿no? Entonces, la visión natural, mucha gente tiene esa visión natural de la vida, de las cosas, ¿verdad? Hay un problema, la gente dice, acá hay un problema, ¿entienden? El que tiene una visión natural puede decir, acá hay un problema, no está negando, hay un problema. Nada más que el que tiene una visión de Dios dice, acá hay un problema, pero también hay un Dios que está por encima. Pero mucha gente se queda con la visión natural. Acá hay un problema y se aflige por ese problema y vive en ese problema, confundido con ese problema, se alimenta de ese problema, consume ese problema y vive mal, ¿verdad? Por eso hay que saber qué tipo de visión también tenemos nosotros, los creyentes, los que creemos en Dios, ¿verdad? Esa visión, ¿verdad?, que tenemos debería ser una visión divina porque somos hijos de Dios. Pero vamos a hablar un poquito, hermanos. La visión natural es una visión de sí mismo, ¿verdad? De la fuerza que yo tengo para enfrentar un problema. Del poder que yo tengo para enfrentar una situación, un problema, o de la sabiduría humana que yo tengo. Todos tenemos sabiduría humana, ¿verdad? Todos nosotros tenemos una sabiduría natural que es humana, toda la gente tiene una sabiduría humana. Ustedes saben que la iglesia de los Corintios, ¿verdad?, cuando Pablo envía una carta, uno de los problemas de la iglesia de Corintios, de la iglesia, por eso de los creyentes de la iglesia, en aquella época todavía, que muchos de ellos querían resolver las cosas con sabiduría humana. Y ahí había un contraste, y el apóstol Pablo habla de la sabiduría de Dios, de la sabiduría humana, y podemos hablar de la visión que es humana y natural, y la visión que es una visión de Dios, tener visión de Dios, ¿no? Y había mucho desorden en Corintios, muchos problemas en la iglesia de Corintios, porque querían resolver todo desde el punto de vista humano, con sabiduría humana. Por eso, tengamos nosotros los creyentes de querer resolver los asuntos con sabiduría humana, controlar todos los problemas a través de la sabiduría humana, cuando tenemos toda una herramienta divina para ser socorridos y bendecidos. Ahora, dice que lo que escaseaba acá no era la visión natural ni humana, sino no había visión con frecuencia. Y en este caso, hermanos, no está hablando de la visión natural. Visión natural había. Lo que no había era una visión de Dios. No había una visión de Dios en el pueblo, no había una visión de Dios en la familia, no había una visión de Dios en el creyente, en los creyentes. No había visión de Dios, ¿no? La visión de Dios es la capacidad de ver y articular donde Dios quiere que vayamos o quiere que hagamos, o lo que quiere que hagamos, ¿no? O sea, Dios tiene para nosotros, la visión de Dios, Él tiene un lugar para nosotros ir, ¿no? ¿A dónde debe ir la iglesia este año? ¿Qué debe hacer la iglesia en este año? ¿Qué debe hacer el creyente en este año? Nosotros como creyentes, ¿qué vamos a hacer este año? ¿Cómo estamos mirando? ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra finanza, con las cosas del reino de Dios? Tener una visión, ¿verdad?, sobre esos asuntos, ¿verdad? Pero es la capacidad de ver y articular, dice, donde Dios quiere que vayamos, no donde nosotros queremos ir. ¿Entienden? El que tiene una visión natural muchas veces dice, yo quiero hacer tal cosa, yo quiero ir a tal lado, yo quiero resolver esto a mi manera, a mi forma, o yo quiero que en este año todo funcione a mi manera. Pero la visión de Dios es donde Dios quiere que vayamos, o qué quiere que hagamos nosotros. ¿Qué quiere que Dios, qué será lo que Dios quiere que hagamos este año cada uno de nosotros? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Le ha preguntado a Dios eso, Señor, este año que está comenzando, que ya está terminando casi el mes? ¿Qué quiere que hagamos, Señor? ¿Ha preguntado, ha hablado con Dios sobre ese asunto? ¿Verdad? Dice que es aquello que podemos ver cumplido en nuestra vida desde la perspectiva de la fe en las promesas de Dios. Aquí va cambiando.
O sea, es aquello que podemos ver cumplido en nuestra vida. O sea, yo estoy viendo hacia adelante cosas resueltas, pero dice a través de la perspectiva de la fe. Acá cambia. Aquí ya estamos mirando con fe. Y quien mira con fe está mirando, ¿verdad?, con visión de Dios. Amén. Porque la Biblia dice que nosotros debemos andar por fe y no por vista, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos que ver las cosas resueltas también con la perspectiva de la fe. Amén. Amén. Es algo que tiene que ver con la visión de Dios. ¿Ah? Ustedes saben, hermanos, que Dios tiene las cosas resueltas para ustedes, para nosotros. Dios tiene cosas resueltas allí adelante o allá adelante, ya las tiene resueltas. Y nosotros nos estamos afligiendo demasiado acá y entramos en un estado de ansiedad porque queremos que todo se solucione ahora, y esa es una visión humana de las cosas. Dios no va a caminar a tu antojo ni a mi antojo. Dios va a hacer las cosas en su plan, en su debido tiempo y en sus propósitos, hermanos, y no en el nuestro. Por eso tenemos que someternos al Señor, ¿verdad? Pero dar gracias a Dios. Amén. Porque estamos creyendo y Él hará, dice la Biblia. Él hará, Él es un Dios de promesa y tiene resuelto un montón de problemas o un montón de preocupaciones que hay hoy en nuestras vidas, ¿verdad? Que queremos resolverla ahora y Dios las tiene resueltas. Nosotros debemos seguir caminando en fe. Amén. La visión de Dios va mucho más allá de mí. Amén. A veces vemos muy corto, ¿verdad? Está por encima, dice, de todo. ¿No? La visión de Dios está por encima de todo. Cuando Dios le da una promesa a Abraham, ustedes se acuerdan, entre varias promesas que Dios le da a Abraham, Dios le promete a Abraham un hijo, y ese hijo llegó cuando Abraham tenía 100 años y cuando Sara tenía 90 años. Cuando todo era imposible, pero la visión, Dios le había dado a Abraham promesas, ¿verdad? Y en esas promesas estaba una visión divina. Dios veía todo el futuro y todo lo que iba a pasar con la vida de Abraham y le dijo, vas a tener un hijo. No importa que la circunstancia, no importa que la visión natural y humana, ¿verdad? No importa que todo lo que parezca sea imposible. Amén. Para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil. Amén. Entonces, más allá de todo lo negativo que parecía, dice que Sara se reía de los ángeles. ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Habrá algo difícil para Dios? Lo cierto es que en el tiempo señalado, Sara tuvo un hijo a los 90 años. Y con ese hijo todo un propósito que hoy es toda la raza judía, es a través del hijo de Sara, el hijo de la promesa que se llamaba Isaac. O sea, Dios está por encima de todo, hermanos. La visión de Dios está por encima de todo. Amén. Que Dios nos ayude a comprender. Aleluya. Gloria a Dios. Es la visión que reposa en los recursos del cielo. Esa es la visión de Dios. ¿Cuál es nuestra visión? ¿De dónde nosotros tenemos esperanza para nuestra necesidad, para nuestro problema, para nuestra aflicción? ¿Dónde está nuestra esperanza? Bueno, la Biblia, nos enseña que la visión reposa sobre las promesas de Dios. Dios le dio una promesa a Abraham, ¿verdad? Y entonces había recursos del cielo porque intervenir, ¿verdad?, en el vientre de una madre estéril de 90 años solamente a través de un recurso del cielo, hermanos. Es imposible desde el punto de vista humano, ¿verdad?, lograr que eso suceda. Pero, hermanos, la visión de Dios reposa sobre las promesas de Dios y sobre los recursos del cielo. ¿Amén?
¿Cuál es tu visión? Es una visión donde hay recursos del cielo, donde tú estás mirando que hay recursos, que hay solución, que hay salida, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que cumple. Es esta nuestra visión, que hay un Dios que nos va a socorrer en el momento difícil y que va a operar un milagro, que va a intervenir con recursos del cielo. O estamos desesperanzados, ¿verdad? Confundidos y mal porque nada se soluciona. Tenemos que esperar, hermanos, en los recursos del cielo. Que nuestra visión nos lleve a esperar en los recursos del cielo. Todo lo que Dios hizo, hermanos, en la palabra de Dios, todas las historias de la Biblia, todas las cosas que sucedieron, podemos hablar de Isaac en adelante, pero podemos hablar para atrás también. Hermano, todo lo que pasó con Isaac, de verdad, todas esas promesas que Dios tenía, todo lo que fue sucediendo hasta el Señor Jesucristo, fue porque había recursos del cielo, ¿verdad? Porque de cosas imposibles Dios obraba un milagro. Hasta Cristo, hermano, que una virgen pudiera dar a luz, es porque había un recurso del cielo, un milagro del cielo para que eso sucediera. Y siguió sucediendo, hermanos. Hay recursos del cielo en la visión de Dios. Amén. Por eso es importante tener una visión de Dios en este año, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias al Señor. Ahora, para que haya una visión de Dios, porque necesitamos tener visión de Dios. Que este año cada uno de nosotros podamos tener visión de Dios. Los líderes tienen que tener una visión de Dios. Señor, revélame, muéstrame. ¿Cómo quieres que encare este año la tarea de liderar el grupo que tengo? Que Dios revele, que Dios muestre, hermanos. Bueno, dice que una de las cosas importantísimas, hermanos, es que no puede escasear la palabra de Dios. Amén. Dice que aquí escaseaba la palabra de Dios y por ende no había visión con frecuencia. Si queremos tener visión de Dios, no puede escasear la palabra de Dios en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Tengo que llenarme de Biblia, tengo que llenarme de la palabra, tengo que nutrirme, tengo que asirme, tengo que agarrarme firme de lo que dice Dios en su palabra, porque es lo único que nos va a sostener en medio de un mundo hostil y oscuro. Dice que la palabra de Dios es como antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Cuántos quieren la palabra de Dios que les alumbre como antorcha en ese lugar oscuro? Y el lugar oscuro puede ser una dificultad, una enfermedad, un dolor, una adversidad, una crisis. Eso puede ser un lugar oscuro, pero la palabra de Dios va a venir como un rayo potente de luz para disipar toda obra de tiniebla, y nosotros podemos decir: hay un Dios de promesa en este lugar oscuro, en este problema, en esta crisis, en esta adversidad. Hay un Dios que me sostiene, hay una palabra, hay una promesa, hay un Dios que está conmigo como poderoso gigante. Esa es la antorcha de la palabra que nos va a alumbrar en este año, por más oscuro que pueda ser en alguna área de nuestras vidas. Qué bueno es, hermano. Pero la palabra de Dios es como una espada, dice. Amén. Es como una espada de dos filos, pero también es una espada que nos defiende también, ¿verdad? Es una palabra que pelea por nosotros. Es una palabra que, si nosotros la tenemos en nuestra mente, es la mejor arma que tenemos, la palabra de Dios. Recuerden que Jesucristo venció al diablo con la palabra, venció la tentación con la palabra. Venció al diablo, ¿verdad? Lo enfrentó con la palabra de Dios. Entonces ahí que nosotros no podemos permitir que la palabra de Dios escasee en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. Dice que lámparas a mis pies, la palabra de Dios, y lumbrera en nuestro caminar. Amén. Entonces allí escaseaba la palabra de Dios y no había visión. Si nosotros queremos tener visión de Dios, tenemos que escuchar la palabra, recibir la palabra. La palabra de Dios está llena de esperanza para nosotros, y está llena de fe para nosotros, y está llena de sabiduría para nosotros. ¿Queremos tener esperanza? ¿Queremos tener fe?
queremos tener sabiduría, queremos tener poder. Todo eso viene a través de la palabra de Dios. Que no escasee la palabra de Dios entonces. Aquí dice que escaseaba la palabra de Dios y no había visión con frecuencia. Y si no hay visión con frecuencia, hermanos, si no hay visión de Dios, a veces nos abrazamos de todo lo que hay aquí, ¿verdad? En esta tierra, en este mundo, las cosas terrenales. Pero qué lindo es poder decir, Señor, quiero abrazarme de ti, quiero sostenerme en ti, quiero vivir en ti, quiero caminar en ti, quiero sustentarme en ti y en tu presencia, Señor. Amén. Aleluya. Otra cosa importante, hermanos, si nosotros queremos tener visión de Dios, ¿saben que Samuel estaba dónde? En el templo. Dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? En el templo estaba Samuel, durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios. Cosa importante, el arca de Dios. En aquel entonces, ¿saben que el arca de Dios era esa arca donde se manifestaba la presencia de Dios? El arca de Dios estaba en el templo y aparte había toda una cortina que separaba, ¿verdad? Como digamos esta cortina aquí, ¿verdad? Ahí estaba el templo y aquí dentro, en esta parte pequeña, estaba el arca de Dios. Nadie podía ir ahí a donde estaba el arca de Dios, salvo el sumo sacerdote. Podía ir cada tanto. Él podía entrar después de todo un protocolo de santidad, de limpieza, porque ese lugar era el lugar de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces el arca de Dios era muy importante porque Dios se manifestaba allí donde estaba el arca de Dios. Era un lugar de bendición, de revelación, de palabra. Entonces aquí la Biblia, hermanos, dice que Samuel estaba durmiendo en el templo. Él era un joven y estaba durmiendo en el templo. Un joven que lo habían consagrado a Dios, ¿verdad? Y saben que Samuel vino por una intervención de recursos divinos también. Porque la mamá de Samuel, que se llamaba Ana, era estéril, no podía tener hijo. Pero la mamá de Samuel oró a Dios, buscó, derramó su alma delante del Señor y apareció el recurso del cielo. Gloria a Dios. Para que la visión siguiera adelante, hermanos. A partir de ahí nació el profeta Samuel. Y él estaba durmiendo allí en el templo, dice, cerca del arca. Gloria a Dios. Esto nos dice algo, hermanos. Si queremos tener visión de Dios, revelación de Dios, si queremos tener dirección de Dios, sabiduría de Dios, tenemos que estar cerca del arca. Aleluya. Amén. Dice que él dormía cerca del arca. En una ocasión, ustedes saben que el arca de Dios fue robado por el pueblo enemigo. Robaron el arca y llevaron y pusieron el arca en un templo pagano, ¿verdad? Y ahí la gloria de Dios se manifestó para juicio, para todo el pueblo, para los del templo, ¿verdad? Causó muerte, destrucción, hasta que ellos tuvieron que devolver el arca. No queremos el arca de Dios acá en este lugar. Y el arca fue llevado a la casa de una persona que se llamaba Obed-Edom, ¿verdad? Ustedes saben esa historia. Y dice que tuvo un tiempo esa arca en la casa de Obed-Edom. Y dice que Dios bendijo la casa de Obed-Edom porque estaba el arca, el lugar de la presencia de Dios. Por eso tenemos que estar cerca del arca. Si queremos la bendición de Dios, si queremos tener bendición de Dios, hermanos, estar cerca del arca es lo mejor. Amén. Esto significa estar cerca del altar. Es el lugar donde buscamos, donde nos arrodillamos. Puede ser tu dormitorio, puede ser el baño, puede ser una sala, en tu cocina, puede ser acá en la iglesia, donde sea ese lugar. El arca es el lugar donde se manifiesta la presencia del Señor. Es el lugar sagrado, es el lugar ahí donde yo quiero estar a solas y en comunión con Dios. Amén. El arca simboliza un lugar de comunión con Dios. Cuando más cerca del arca yo esté, es porque más comunión quiero tener. Amén. Cuanto más cerca del arca yo esté, está hablando del amor que yo quiero tener hacia Dios. Depende de cada uno porque es personal.
Mi comunión con Dios es personal. La comunión tuya con Dios es personal. Tú sabes ese momento que es sagrado para ti, que es innegociable, que tú dices, no, este es el tiempo que yo tengo para estar a solas aquí en la presencia de Dios, cercano al arca del Señor. Entonces Samuel estaba cerca del arca, dice la Biblia, y estaba en el templo. Todavía nos enseña, sigue enseñando esto, ¿verdad? Cuán importante es el templo, hermanos. Amén. Qué importante es el templo. El templo, hoy podemos llamarle esto templo, más allá que el verdadero templo del Espíritu Santo somos nosotros, ¿verdad? Acá dentro de nosotros está el arca de la presencia, está el altar de la presencia del Señor, está Jesucristo, está el Espíritu Santo, está la manifestación divina. Entonces en la calle yo puedo tener presencia de Dios, comunión con Dios, en el trabajo, por donde ande, puedo relacionarme con el Señor. Pero aún así, hermanos, esto es un templo. Es un lugar donde la gente viene a orar, que Jesús le llamó la casa de oración y le llamó mi casa la casa de oración. Entonces dice que Samuel dormía en la casa de oración, ¿verdad? Qué amor tenía Samuel, podemos decir, ¿verdad? Qué amor a Dios, qué amor a la presencia, cerca allí del arca de Dios. Amén. También nos habla, hermanos, de estar cerca del arca. Estar cerca del arca también simboliza para nosotros dependencia de Dios. Amén. Más dependencia de Dios y menos dependencia de mí. Amén. No intente arreglar todo, hay cosas que no podés arreglar, hay cosas que hay que dejar en las manos del Señor, no podés estar en todo lugar, hay que a veces decir que no a ciertas cosas, ¿verdad? Lo que no podemos decir que no es a la dependencia de Dios. Señor, dependo de ti en esto, dependo de ti en lo otro. Señor, si tú quieres, Señor, bendice mi vida, necesito tu bendición. Tenga mucho, tenga poco, necesitamos depender de Dios. Estemos con salud o estemos enfermos, igual dependemos de Dios, hermanos. Siempre dependemos de Dios. Eso significa estar cerca del arca. Amén. Señor, si tú no me bendices, ¿qué podemos hacer, Señor? Por eso Jacob allí dijo, cuán importante es tu bendición, cuán importante es tu presencia, ¿verdad? Y allí se aferró también a la presencia de Dios y dice, no te dejaré si no me bendices. Eso habla todo de la dependencia divina. Amén. Y por último, hermanos, dice que Samuel acá escuchó la voz de Dios. Habla porque tu siervo oye. Dice que Jehová llamó a Samuel. En primer lugar, Samuel creyó que era Elí, el sacerdote que vivía allí, pero en definitiva no era el hombre que estaba hablando, era Dios. En definitiva no era el hombre que estaba hablando, era Dios. Por eso tenemos que escuchar a Dios y no el hombre, ¿verdad? Escuchar a Dios. ¿Saben que cualquiera de los que están acá pueden escuchar a Dios? Para escuchar a Dios tenemos que afinar el oído. Amén, porque Dios habla a aquellos que desean, ¿verdad? Desean escucharlo a Dios. Oíd atentamente, dice Isaías 55 por allí, uno de los versículos, y comed del bien y se deleitará vuestra alma. Oídme, pero atentamente, escuchar a Dios. Y dice que Samuel escuchó a Dios y Dios se manifestó, se reveló, le mostró el camino, le dio visión y se transformó ahí en el profeta Samuel. Ahí él era un niño, ¿eh? ¿Quién sabe todos los planes que Dios tiene para ti, hermano? Aún somos niños quizás, pero qué bueno porque aún siendo niño, Dios se quiere manifestar. Quizás sos nuevo en el camino del Señor, pero si abres tu corazón y escuchas a Dios, Dios se va a manifestar, Dios se va a revelar y Dios te va a dar una visión divina. Amén. Entonces no puedes escasear la palabra de Dios, entonces tenemos que estar cerca del arca y entonces tenemos que escuchar atentamente al Señor. Amén. Para escuchar atentamente al Señor tiene que haber disposición. En un mundo donde todos corremos y queremos hacer las cosas rápido y no tengo tiempo y parece que no tengo tiempo. Bueno, si no tenemos disposición,
va a pasar de largo la palabra de Dios. Recuerden que Dios a través de Jesucristo le habló y a través de los profetas le habló a Jerusalén, le habló al pueblo santo, le habló. Y dice, no quisieron escuchar a los profetas, mataron a los profetas, no quisieron. Por eso hoy Jerusalén sufre, por eso Israel ha sufrido toda una vida, hermano, porque no quiso escuchar a los profetas. Escuchar a los profetas en el Antiguo Testamento era escuchar a Dios. Había que tener disposición, nosotros tenemos que tener disposición, amén. Y a veces decimos, no tengo tiempo. Disposición para estar allí en el lugar donde Dios habla. Disposición para escuchar, abrir el oído, Señor, ¿qué me quieres decir? Muéstrame, háblame. Atención, interés. Amén. Es vital, hermano, escuchar a Dios. Porque cuando Él nos habla, Él produce en nosotros vida, esperanza, poder, fe. Hay tantas cosas que recibimos cuando Él nos habla. Recibimos dirección, revelación. Y entonces no andamos a la deriva. No andamos dando golpes en el aire, sino que andamos caminando firme en la presencia del Señor. Amén. ¿Cuál es tu visión para este año? Hay una necesidad de tener visión divina, amén. Todos nosotros. Aún estamos en enero, estamos comenzando, pero qué bueno que Dios nos muestre qué hacer en su obra, en la iglesia, en la familia, cómo solucionar un problema familiar, cómo solucionar un problema financiero, cómo solucionar un problema emocional, cómo servir a Dios con eficacia. ¿Qué quieres que yo haga, Dios? ¿Quieres que esté en todo lugar haciendo todas las cosas? ¿O tienes un lugar para mí? Que yo me pueda desarrollar, que pueda crecer espiritualmente. Hable con Dios. Dispóngase a la presencia del Señor. Dispóngase a estar con el Señor. Amén. Vamos a cantar una mientras adoramos al Señor. Y vamos a acercarnos al arca, hermanos. Vamos a acercarnos al lugar de la presencia del Espíritu Santo. Es personal, Dios no está obligando a nadie, pero hermanos, siempre el mensaje es el mismo. Terminamos en lo mismo, es la palabra, es el Espíritu Santo y es nuestra disposición, es nuestro corazón, es nuestro anhelo. No queremos que escasee la palabra en tu vida, en tu mente. La palabra es una antorcha que te alumbra en el lugar oscuro. La palabra es una espada que te defiende, hermanos. La palabra es poder de Dios, que no escasee la palabra, pero que no escasee estar cerca de la presencia, cerca del arca, cercano al arca, lugar de la presencia. Quiero tu presencia, anhelo tu presencia y quiero escucharte, Señor. Quiero escuchar tu voz, Señor. Disponga ahora este corazón, disponga su corazón ahora, estos minutos que quedan, disponga para adorar. Disponga para recibir el Espíritu Santo. Disponga para llenarse de tu Espíritu. Dispóngase en esta hora. Para proclamarte. Gloria a Dios. ¿Cuánto van a disponer su corazón para que Dios llene? Los que puedan ponerse de pie, levantar sus manos. En mi corazón hay un clamor en nosotros. Clamamos al cielo de esta hora, clamamos por vivos. Me rindo a ti, mi Dios. Gloria a Dios, se tiene respeto a ti. En pos de ti, bendito los sedientos, pues su sed saciará. No sé de Dios, quiero de Dios. Yo gracias.
testigo seré Jesús. Quiero más. Llena mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte. Mi testigo seré. Quiero más de tu aceite fresco. Tú me das de tu poder. Verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco. Tú me das de tu poder. Verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Corazón hay un clamor. Hay un clamor, ¿cuántos claman, Señor? Quiero tu presencia, anhelo tu presencia. Saciable, me rindo a ti y rindo a Dios, entregado mi en pos de ti. Aleluya. Dios se de su ser saciarás. Lleno mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo seré Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo seré Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte y testigo seré. Quiero más de tu aceite fresco. Tú me das de tu poder. Verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco. Tú me das de tu poder. Verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Escuchen un poquito. Para tener visión de Dios, cuando tenemos visión de Dios, entonces los recursos vienen del cielo. Hay recursos del cielo para los que tienen visión de Dios. Aleluya. Así que es tiempo que nosotros como cristianos, como iglesia, como creyentes, tengamos visión de Dios, y va a haber recursos del cielo que aunque haya imposibilidades humanas, Dios suelta los recursos del cielo manifestándose con milagros, revirtiendo cualquier situación de adversidad. Así que vamos a creer, vamos a mantener la esperanza, vamos a tener la fe, confiar, mantener una fe firme en este año, porque hay recursos del cielo para tu necesidad, hay milagros del cielo para tu necesidad, hay manifestación del cielo para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tus hijos, para toda esa necesidad que tú planteas cada día delante del Señor. Humanamente somos tan impotentes, humanamente, tan chiquitos, tan flaquitos, tan débiles, tan apocados. Pero cuando nosotros confiamos y decimos, Señor, no hay, para ti es que no hay nada difícil, Señor. Para ti es que no hay nada imposible, Señor. Entonces ahí que Dios derrama. Dios hace, porque es a través de la fe. Amén. Ahora la fe hay que alimentarla. Amén. Que no escasee la palabra.
Que no escasee el acercarse cada día más a la presencia del Señor y que podamos escuchar su voz. Dios quiere hablarles a cada uno. Dios se manifiesta a cada uno ahora, no es antes como eran los profetas. Amén. Que Dios bendiga tu casa, tu hogar, tu familia, tu vida, tu cuerpo. Que te dé salud, que bendigas tus finanzas, que bendiga tus emociones, que sane todo, que tengas una completa sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Cambiato.
¿Bien? ¿Trabajo? Raúl, apaga. Vos tenés un compromiso en la mañana, y el Señor puede manifestar. Dios es Dios. Y si el Señor la lleva, bueno. Mira el testimonio de hoy que habla la cosa. Yo no guardo. Un ratito nomás por lo menos para presentarnos, dice algo, y si podemos la poder escuchar, ¿no? Si no, acá dijo Herrera, Herrera y Rivero. Herrera y Rivero. Acá. Alas, puede ser. Alas. No confundieron la dirección. ¿Cómo salió? A las personas que acompañaban una vez en la vida, ya te digo, sigue grabando, si no,